En Dakota del Sur habían asesinado a dos. Yo, en una entrevista que estaba haciendo con el director del Departamento de Asuntos Indios en Washington, en el gobierno americano, fuimos interrumpidos durante la entrevista por una llamada telefónica. Y yo deduje, por lo que estaban hablando, que habían asesinado los indios a dos miembros del FBI. Y entonces, cuando terminó la charla, le dije, ¿dónde ha ocurrido eso? Y me dijo, en Pine Ridge, en Dakota del Sur. Y yo justamente tenía billetes de avión para ir a Albuquerque, a Nuevo México. Y entonces, cuando salí de allí, le dije a los chicos, cambiamos de rumbo. Vámonos a Dakota del Sur, a Pine Ridge, que está la policía del FBI, anda buscando a los indios que han asesinado a dos de ellos. Y entonces estuvimos allí, bueno, y fue una aventura, porque contactar con los Sioux y que te digan, le esperamos en el bar, usted siéntese a la derecha, espérenos. Yo me estuve allí hasta que me harté de esperar. Estaba solo, los cámaras se quedaron en el motel y cuando ya me iba, pues salieron al mismo tiempo que yo dos chicos indios con sus trenzas y dijeron, señor Meneses, y digo, sí, y dice, no, hemos estado viendo, no hemos intervenido acerca de usted hasta estar seguros de que no le están siguiendo y que no corremos ningún riesgo, ¿no? Entonces síganos y le vamos a llevar a un coche que está en la esquina y vamos a una reunión. Y entonces fui a una reunión y me pusieron a una chica india con un bebé, pero un bebé de pecho, para que nos sirviese de guía y nos llevase al interior de la reserva de Pine Ridge. Y cuando entramos en la reserva, se estaban siguiendo los del FBI. Y nosotros estábamos filmando a los del FBI y los del FBI nos estaban filmando a nosotros. Que debe estar la imagen en el reportaje, porque nos divertimos. Nosotros estábamos haciendo la tumba donde había un centenar de indios que fueron muertos por el general Custer. Y yo conseguí la cita con el jefe del movimiento indio, AIM, American Indian Movement. Y este hombre me recibió, le andaba buscando el FBI por todas partes, pero nosotros lo conseguimos. Y nos entrevistamos con él. E incluso luego le acompañamos en secreto en una manifestación en que él estaba disimulado entre el público, en el monte Rushmore, donde están las cabezas de los 4 presidentes, ¿no? Que ese monte son los Black Hills, las montañas negras, y son zona sagrada de los Sioux. Salían por centenares primero, por millares después, por millones más tarde. Abandonaban a los suyos junto a una cierta seguridad para adentrarse en lo desconocido. Llevaban consigo las semillas, el ganado, los enseres y a veces sus mujeres y sus hijos para fundar nuevos hogares y establecer sus propias leyes. Iban en busca del dorado. Pero aquella invasión era contemplada con recelo por los nativos que llevaban 30.000 años cazando y pescando por aquellas montañas rocosas, por los inmensos bosques o por las vastas praderas. Su forma de vivir se veía amenazada por estas hordas procedentes del este. De pacíficos y amistosos en los primeros contactos con el blanco, los indios pasaron a ser terribles guerreros pieles rojas, dispuestos a oponer una tenaz, desigual e inútil resistencia ante una civilización que se apoyaba en la fuerza de sus cañones y la eficacia de su caballería.
El indio veía en los tenaces colonos el fin de sus correrías por la pradera, la extinción de especies animales que, como el búfalo, le brindaban pieles para vestirse y alojarse y carnes para comer. El blanco mataba a aquellos animales para hacer negocio, cuando no para proteger sus sembrados o sus pastizales. En 1824, la Oficina de Asuntos Indios, el BIA, dependía muy significativamente del Ministerio de la Guerra de Washington. La artillería y la caballería de los Estados Unidos protegían el avance inexorable de los blancos, exterminando tribus enteras. Fueron pasando las décadas durante las cuales la población india cayó de 2 millones de seres cuando llegaron los blancos a poco más de 250.000 a finales del siglo XIX. Los descendientes de aquellos indios, pacíficos unas veces, belicosos otras, coexisten hoy en una sociedad blanca a la que no siempre se han integrado plenamente. La Oficina de Asuntos Indios depende ahora del Ministerio del Interior. Nos encontramos en Washington, en el despacho del señor Tom Oxendine, que es un Cherokee que lleva las relaciones públicas, la información al público sobre los asuntos indios. Él ha sido el primer piloto indio que ha tenido los Estados Unidos y ha estado luchando en la última guerra mundial en la Marina. También ha estado en Vietnam. Él es el hombre que ha servido de intermediario en varias ocasiones entre los indios y el gobierno federal. Por ejemplo, en el año 72, cuando los indios tomaron la Oficina de Asuntos Indios aquí en Washington, y también en Wounded Knee en el año 73. ¿Nos podría decir cuáles fueron los problemas que llevaron a los indios a ocupar el edificio de la Oficina de Asuntos Indios aquí en Washington y también el pueblo de Wounded Knee en Dakota del Sur? Vinieron de todas partes el día 1 de noviembre de 1972. El día 2 quisieron entrevistarse con varias personas de la oficina y así lo hicieron a lo largo del día. A las 4:15 de la tarde, dijeron que no abandonarían el edificio donde habían entrado con permiso del gobierno. Intervinieron las fuerzas de seguridad para desalojarles y hubo resistencia. Entonces, el asunto se convirtió en algo que incumbía al Ministerio de Justicia. Lo ocuparon durante una semana. ¿Cuántos eran? Entre 450 y 600. Se hicieron fuertes en el edificio y tomaron rehenes. Después permitieron que los empleados de la oficina saliesen. La postura del gobierno fue siempre la de negociar con ellos y evitar que corriese la sangre. ¿Qué ocurrió en 1973 en Wounded Knee? ¿Cuál fue allí el problema? Después de ocupar el edificio aquí, los indios se fueron de Washington. Al principio de 1973, algunos de estos indios se fueron a las Dakotas por hacer énfasis sobre los problemas de los indios de esta zona. Resaltaron casos como el de Trueno Amarillo, que se supuso había sido asesinado por blancos en aquel lugar. No les gustaba cómo se había llevado el caso judicialmente. Hubo peleas entre este grupo y la gente de pequeños pueblos cercanos de la reservación de Pine Ridge. Usted es un indio americano. Como tal, ¿cree que el tratamiento que recibe la población india es justo o existe discriminaciones? La relación entre el gobierno federal y los indios americanos es la relación de administrador y administrado, que se estableció mediante tratados y órdenes ejecutivas cuando las diferentes tribus indias tuvieron contacto con los colonizadores de este país. Ahora bien, hay 266 tribus y grupos que tienen esa relación entre gobierno federal e indios. En las reservaciones se proporciona a los indios servicios estipulados en esos tratados y órdenes ejecutivas. Son servicios iguales a los que reciben otros ciudadanos de sus gobiernos locales y estatales.
educación, programas para el desarrollo económico, ley y orden, ayuda social. El administrador debe comprender que la economía de las tribus indias depende de los recursos naturales de las reservaciones. De modo que, al intentar valorar la justicia del gobierno federal en sus relaciones con los indios, hay que tener en cuenta la política del gobierno en relación con todos los ciudadanos, porque esta política será más o menos la que se aplique de la misma forma a los indios. Bajo esta política, los indios gozan de autodeterminación, porque ellos poseen su propio gobierno tribal para administrar los programas de ayuda en sus reservaciones. Mrs. Cross, ¿cuáles son los principales problemas de los indios americanos con relación a salud y bienestar? La salud de los indios americanos es un gran problema en los Estados Unidos. Al ver estadísticas sobre el estado de salud de los indios, se aprecia que llevan un retraso de 20 años con relación al estado de salud medio de la nación. Yo diría que los mayores problemas son los del alcoholismo y otras enfermedades de tipo mental, como, por ejemplo, el índice elevadísimo de suicidio entre los indios. Roland Johnson, de la tribu de los Laguna, nos ha recibido esta mañana en su despacho, un despacho como el de cualquier oficial del gobierno de los Estados Unidos, y nos va a hablar un poco de esta tribu, de la que es gobernador él durante un año. ¿Qué se hace para preservar la herencia cultural de los indios Laguna? Creo que se consigue por los propios miembros de la tribu. Los Laguna tipifican a los indios pueblo, en cuanto que nuestra herencia cultural es parte integrante de nuestras vidas diarias, de modo que la cuestión de conservar la cultura es algo que pasa de padres a hijos. Los pueblos de Laguna conservan todavía muchas de las ceremonias tradicionales. Hacemos un gran esfuerzo para conservar nuestro idioma nativo. Creo que hemos sido muy afortunados porque muchos de los jóvenes toman un gran interés en las tradiciones, cultura y ceremonias de los pueblos. La diferencia entre los indios pueblo y los demás es que nosotros nunca hicimos tratados con el gobierno de los Estados Unidos como otras tribus indias, por lo que nuestras relaciones con el gobierno han sido diferentes. Si habla de una situación en la cual los indios tienen que comer en una sección separada de los restaurantes, o sentarse al fondo de los autobuses, o utilizar entradas separadas en los comercios, pues no tenemos ese tipo de discriminación tan descarado. Hay otro tipo de discriminación porque no se cambia la forma de pensar de una sociedad de la noche a la mañana. Tenemos dificultades para que nuestra gente consiga puestos de responsabilidad, de gerentes en negocios. Hay algunas empresas en el área de Albuquerque que están esforzándose por promocionar a sus empleados indios. Los indios Laguna tienen en su reservación sus propias ambulancias, su corte de justicia y su policía. Solo en el caso de 14 crímenes considerados como federales, la policía de Laguna ha de entregar los culpables a las autoridades de Albuquerque. El sargento Ortiz es el jefe de la policía de Laguna y le vamos a preguntar sobre la cantidad o el tipo de ofensas y crímenes que se cometen en la reserva. ¿Cuál es el tipo más corriente de delito que se comete en la reservación? Violar las leyes en materia de bebidas alcohólicas, conducta desordenada y exceso de velocidad. Las bebidas alcohólicas están prohibidas en la reservación, ¿no es así? Los indios no pueden traer alcohol a la reservación. Es el problema principal porque al ir a beber lejos de aquí, tienen accidentes de auto cuando regresan a la reservación. Estamos en el Centro de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de New Mexico. Y estamos aquí con un grupo de estudiantes a los que queremos preguntar un poco su opinión sobre la actual situación de los indios en Estados Unidos. We start with Laura. Laura,
¿Cuál cree que es el sentimiento actual entre los jóvenes indios con relación a la situación del indio en los Estados Unidos? Por ejemplo, en Dakota del Sur. Ellos son otra tribu y, al igual que nosotros, cada uno tenemos nuestras ideas y nuestros problemas. En realidad, no sé lo que está ocurriendo en Dakota del Sur. ¿Diría que Wounded Knee es un símbolo para todos los indios o lo es solamente para los Sioux? Creo que incidentes como el actual en Wounded Knee no son solo locales, sino que todos los indios se sienten parte de ellos. Por ejemplo, cuando ocuparon el edificio de la Oficina de Asuntos Indios en Washington, el gobierno les dio dinero para que se fuesen, pero ese dinero era el que se destinaba a proyectos de otras tribus. Nos encontramos a unos 100 kilómetros aproximadamente de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, y en una reserva india de la tribu Acama. Detrás a mi espalda se encuentra lo que se llama la mesa, una configuración geológica sobre la cual se asienta el pueblo, así lo llaman, pueblo en español, de los Acama, de la tribu de los Acama. Doña María Gunn vive en la reserva de los indios Laguna, a unos 100 kilómetros de Albuquerque, y ha vivido muchísimos años entre ellos, y es una mujer que los conoce mucho, incluso está casada con uno de ellos, y puede decirnos qué cambios ha habido en los años que lleva usted aquí dentro de esta reserva. Las mujeres, por una de las cosas, las mujeres están tomando parte más activa en el gobierno, igual que las mujeres de otros países y otras culturas. Las mujeres en los primeros años que estuve yo aquí trabajaban fuera de sus casas como amas de niños o cuidando casas o trabajos de lavaplatos en restaurantes o meseras. Pero hoy en día la mujer india tiene mucho mejor educación, están trabajando como enfermeras recibidas, maestras, en fábricas como superintendentas y han progresado mucho la mujer india en los últimos 40 años que estoy aquí. Usted lleva 40 años aquí. 41 años. Pero originalmente, ¿de dónde es? Nací en México y viví en Gallup, Nuevo México, y me casé en Gallup y vine aquí a vivir. ¿Pero usted tiene ascendencia española? Sí, mis padres vinieron de Alicante. ¿Hay reclamaciones, hay reivindicaciones? No. ¿Se sienten discriminados? No, no se sienten discriminados. Y es una de las buenas cosas en este estado, que tenemos poca discriminación racial. ¿Conoce y ha tratado a los indios de otros estados en los que las condiciones son diferentes? Sí, donde las condiciones son diferentes. Tenemos una nuera que es medio Osage de Oklahoma y ella dice que hace años no había mucha discriminación en Oklahoma, pero últimas 2 veces que ha ido a visitar ha notado que hay bastante discriminación. We said that the churches, the Bureau of Indian Affairs, and white European education was our 3 worst enemies. Los radicales de AIM atacan a los misioneros cristianos por desarraigar sus ancestrales creencias, a la Oficina de Asuntos Indios por gobernar la vida en las reservaciones y a la civilización occidental en general por destruir el medio ambiente. Esta marcha arranca de Keystone y se dirige al monte Rushmore. En ella se mezclan muchos blancos, profesionales de la protesta y viejos conocidos del FBI. Los jefes de AIM encabezan la manifestación. Muchos de ellos están en libertad condicional, pendientes de juicios por pasadas actividades. En Dakota del Sur, los problemas son distintos a los de Nuevo México. Los Sioux son mayoritarios y, contrariamente a los indios pueblos, sus relaciones con el blanco fueron sangrientas. 371 tratados fueron sucesivamente firmados entre la nación Sioux y los Estados Unidos. La mayoría
quedaron en papel mojado por haberse descubierto oro u otras riquezas. Y así ocuparon las colinas negras anteriormente reconocidas como territorio Sioux. Four abreast! Four abreast! Unos 500 indios hoy en Rushmore, el monumento nacional que tiene el retrato de los 4 presidentes de los Estados Unidos, Jefferson, Washington, Theodore Roosevelt y Lincoln. Unos 500 indios acuden ahora a reclamar por los derechos civiles que consideran ellos que no se les conceden. Los Marshalls y el FBI vigilan la manifestación desde sus coches patrulla, desde puntos estratégicos y desde los helicópteros. No se produjeron alteraciones del orden público y los turistas acudieron como de costumbre al monumento nacional de Mount Rushmore. Kello kuapsa ja Juha Slolukiapele. Otsa kyllä apetukinala. Sitten Alexia Tove. Alena Akhotakinala. Alexia Lohipinasta. Alena Kotse Kitmafka. Toja on kajakipina. Zania on kajakipite. Onaha tiata. Those of you that are non-Indians, I want you to understand. Non kitsi khonko iksawitsa sata kutsi hoang khana ta kutsu ki ka ki zapietsina khonka sila kama khata kyu kailutona non kitsi khonpie ea chano pa khan aich petsik telo mita koyas The United States of America will be on trial by Indian people. For the lies that were spoken, for the blood that we have spilled, for the treaties that were broken, for the leaders you have still. Custer died for your sin. Custer died for your sin. Our new day must begin. Custer died for your sin. For the tribes you terminated, for the myth you keep alive, for the land you confiscated, for our freedom you deprive. Custer died for your sin. Custer died for your sin. Our new day must begin. Custer died for your sin. Nos encontramos en Custer City con Dennis Banks, que es un indio Oglala. Are you Oglala? I'm Ojibwe. I live in Oglala, down on the Pine Ridge Reservation. En los últimos días ha habido muchos problemas en esta zona, con 2 muertos del FBI. ¿Cuál cree que es el origen de todos estos problemas?
Bien, si mira los incidentes ocurridos en esta última semana en Pine Ridge, Dakota del Sur, tiene que estudiar la historia de la reservación india y la Oficina de Asuntos Indios. La Oficina de Asuntos Indios es la agencia que controla las reservaciones, que controla a los indios. A los indios no les está permitido el tomar decisiones para su propia comunidad, para su propia tribu. Esto ha ido empeorando a través de los años y en 1973 los Sioux Oglala decidieron terminar con ello, de modo que empezó la ocupación de Wounded Knee. Terminamos la ocupación a cambio de un compromiso, un acuerdo con el gobierno de que éste investigaría todos los abusos que ocurren en la reservación, que investigaría todas las injusticias, todos los asesinatos, las palizas, porque ahí no hay quien ejerza la ley. Mucha de la gente asesinada eran gente tradicional, indios que creían en los métodos antiguos. Así sabemos que son los mestizos y los indios blancos los que están cometiendo estos asesinatos. Quieren adaptarse por completo a la forma de vivir de los blancos. Esto es lo que tenemos que ver. Esta es la razón principal por la que hoy en día continúa la violencia en la reservación de Pine Ridge. ¿Cuál es realmente el problema de tierras que puede existir? Se trata de algo más que de unas tierras. Se trata de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la violación de los tratados que han sido firmados por este gobierno y que los ha roto e ignorado. Hasta se han negado a aplicar el principio de respetar estos tratados. Nosotros pensamos que mientras el gobierno mantenga esta actitud, habrá problemas. Nunca ha habido paz en las reservaciones. Eso puede ser lo más memorable, que nunca ha habido paz. Pero ¿ustedes tienen policías propios en las reservaciones? No. En algunas reservaciones la tribu controla a la policía, pero en la mayoría de ellas es el gobierno quien la controla. Creo que deberían irse a sus casas, deberían abandonar la reservación. Nosotros firmamos una petición al gobierno para que envíe a sus casas a los de la Oficina de Asuntos Indios, a los del FBI y a los Marshals, que los saquen de la reservación. Las reservaciones indias de Estados Unidos cubren 500.000 de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie como toda España, para una población de unos 450.000 indios que las habitan. Nadie quiere hablar con periodistas. Este helicóptero del FBI fue derribado a tiros 2 días después de que lo filmásemos. Nos encontramos en la reserva india de Pine Ridge, en el sur de Dakota, muy cerca del pueblo indio de Oglala. Aquí han sucedido acontecimientos bastante importantes que han causado la muerte a 2 hombres del FBI y a un indio. Estamos en el mismo lugar donde se celebró ese combate. Regina Brave Dixon es una poetisa sioux que se ha brindado a explicarnos un poco lo que ha pasado aquí. Well, a few days ago, there was a shootout where the FBI was present, and they said they were looking for a young man who was. Hace unos días hubo aquí un tiroteo en el que estuvo presente el FBI. Decían que buscaban a un joven que suponían se encontraba en este lugar. Tenían órdenes para detener a 4 jóvenes que no viven en esta zona. Unos indios que tenían derecho a acampar en las tierras de la familia Harry Jumping Bull, porque estaban invitados, eran molestados por el FBI, que quería saber cuántos y quiénes eran los que estaban en el campamento. Como la gente de Oglala no cooperó con el FBI en la localización de los 4 buscados, el FBI intentó implicar al movimiento de los indios americanos opuestos al jefe Richard Wilson. Así justificarían su presencia en la reservación. AIM no sabía nada de esto.
Los indios que estaban aquí apoyaban a su jefe, Dennis Banks. Aquí apenas existieron derechos legales cuando el FBI empezó a golpear puertas de los indios. En Pine Ridge existía prácticamente una ley marcial sin haberla declarado. El FBI registraba casas sin permiso y además confiscaban las escopetas de caza. La señora Jumping Bull cogió la foto de su hijo de uniforme y la enseñó a los agentes que la atravesaron de un disparo. Él había muerto en la Segunda Guerra Mundial luchando por este país. A la señora Jumping Bull se le dio, en el funeral de su hijo, la bandera que había recubierto el féretro. Ella ha decidido devolver esa bandera y las medallas militares que su hijo había ganado al presidente Ford. En este momento, sus hijas, que han perdido a sus esposos en Corea y en Vietnam, también están devolviendo banderas y condecoraciones, así como los licenciamientos de los demás indios excombatientes, y los enviarán al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Ford, porque estos soldados indios murieron en ultramar defendiendo a este país. Y ahora las fuerzas del mismo gobierno por el que murieron esos hombres se vuelven contra el pueblo indio. Wally Banks tiene un motel en Rapid City y representa un poco el tipo del americano medio. Él puede hablarnos de los problemas de los indios de este momento en Pine Ridge. Mi opinión sobre Pine Ridge, 15.000 indios viven allí y es peligroso. Pine Ridge is dangerous. El otro día salió uno en la televisión diciendo que prefería vivir en Irlanda del Norte porque el número de muertos allí es inferior al de Pine Ridge. Han tenido aquí muchísimos muertos y la población es solo de 15.000 personas. No sé cuál es la de Ulster, pero sé que la proporción de muertes no es la misma que en Pine Ridge. Y es verdad. Hay peligro. Si va a Pine Ridge, se arriesga a cualquier cosa. Han destrozado coches a balazos. Han asesinado a gente. No hablo del FBI, sino de gente normal y corriente que pasaba por ahí. Y los indios tienen razón en cierto modo. Si yo le empujase a usted y siguiese empujando y empujando, estoy seguro de que tarde o temprano me iba a devolver el empujón. Y eso es lo que ocurre con los indios. Han sido maltratados y ya no se les puede maltratar más. Sin embargo, sigo sin estar de acuerdo con lo que hacen los indios, con sus métodos. La violencia no conduce a nada. Esto es el cementerio de Wounded Knee, rodilla herida. Es un santuario para todos los indios en los Estados Unidos. El día 29 de diciembre de 1890, el comandante Forsyth, con el 7º de Caballería, hizo una gran matanza de indios en esta zona, de indios Sioux, de la tribu Oglala, y hubo 380 hombres, mujeres y niños que fueron muertos en esa acción de la que se ha arrepentido muchísimas veces el hombre blanco. Aquí, en este mismo suelo donde nos encontramos, de una punta a otra de este terreno, se abrió la fosa común donde se encuentran los 380 hombres, mujeres y niños que aquí murieron. Hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, todavía para los indios esto es un lugar sagrado que les sirve de bandera en su lucha por los derechos civiles que reclaman al gobierno de los Estados Unidos. Aquí en Wounded Knee, en pleno territorio de Pine Ridge, reserva india de los Oglala. La gran mayoría de los indios americanos están por la solución pacífica de sus problemas. Su presencia en los organismos gubernamentales de Washington ha permitido corregir pasados errores, devolver tierras o compensar a las tribus que las poseyeron. Nadie quiere que el pequeño cementerio de Wounded Knee siga llenándose de estelas mortuorias que recuerden pasados agravios del 7º de Caballería o recientes enfrentamientos con el FBI. For the tribes you terminated, for the myths you keep alive,
for the land you confiscated, for freedom you deprived. Christ died for your sins. Christ died for your sins. A new day must begin. Custer died for your sins. For the truth that you pollute, for the life that you have lost, for the good you prostitute, and for all